¿Cómo le va? Buenas tardes. Comenzamos otra jornada de libre expresión. Hoy vamos a hablar de los tonos. Muchas veces usted nos ha escuchado decir en este programa, nos ha leído, insistiendo en que en la democracia, en muchas ocasiones, las formas tienen la misma importancia que el fondo. De nada sirve que planteemos normas que tengan verdadero espíritu democrático si quienes están encargados de aplicarlas ponen por delante su impronta personal y esa impronta es agresiva, disruptiva con la sociedad, es simpatiza por el maltrato con el otro. De nada sirven las normas si la democracia no se tiñe de un tono de respeto, de un tono de medianía emocional, que esto es lo que caracteriza a las propias normas de la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Legislar para el conjunto supone respetar los derechos de las mayorías, también los de las minorías, pero tienen que primar los de las mayorías. Cuando el legislador se sienta para escribir una ley, un decreto, una ordenanza, no lo puede hacer pensando en los casos excepcionales. Cuando la norma esté escrita, cuando la norma esté aprobada, cuando esa norma que interpreta lo que la mayoría necesita ya esté vigente, entonces sí es el momento de pensar en las minorías y legislar las excepciones a la norma para esa minoría. Pero la norma, la ley, la regla, eso que es tan fundamental en la democracia, tiene que ver necesariamente con el tono de las mayorías. Y el tono de las mayorías nunca es un tono épico, nunca es un tono bélico, nunca es un tono de confrontación. El hombre común, el conjunto de los hombres comunes, lo que buscan es poder convivir en paz, trabajar, crecer, educar a sus hijos, tener acceso a la salud, vivir en una sociedad de igualdad de oportunidades y sobre todas las cosas, una sociedad de límites, porque de esto se trata la ley. La ley se trata de los límites. Frente a cualquier situación, lo que hace el legislador es decir, esto se puede hacer, esto es lícito, esto corresponde, esto usted tiene derecho a hacerlo, pero hasta acá. Desde acá hasta acá. Cuando usted traspasa el acá, está violando la ley. Es común en la Argentina que los gobiernos democráticos hayan tenido en su seno personalidades psicopáticas, personalidades enfermizas, personalidades afectas al conflicto permanente. Mire, recuerdo no hace tanto en el tiempo el caso de Guillermo Moreno, el secretario de Comercio. Yo no sé si Guillermo Moreno pretendía o no hacer cumplir las normas. Lo que sí sé que traspasaba todos los límites de la convivencia y el sentido común en la búsqueda de su objetivo, fuese cual fuese. Amenazas, aprietes, armas arriba del escritorio, amenazas de meter presos a los empresarios. Esa no es la forma que la democracia supone para la aplicación de las leyes, porque en realidad el sistema democrático tiene como valor agregado que normalmente evita los excesos de la forma humana a través de las instituciones, que es lo que en la Argentina flaquean. Más atrás en el tiempo, recuerdo la psicopatía de López Rega. Por supuesto que no la estoy comparando con el caso de Guillermo Moreno, pero la psicopatía de López Rega, ese darle al gobierno que integraba su propio tono delirante, le costó al país muchos disgustos y le costó al país muchas vidas. Y siempre vamos a encontrar en todos los gobiernos a aquellos que, por su propia definición psicológica, se exceden de los límites. El problema está cuando quienes ejercen el gobierno en nombre de la gente, quienes son el vértice de la pirámide del poder en determinados gobiernos, autorizan, por acción u omisión, el accionar de estos individuos amantes de violar los límites y de atropellar a la gente. Aquí en Mar del Plata tenemos hoy un caso que está en el centro del debate político, que es el caso del secretario de Hacienda de la comuna, Hernán Mourel, un personaje muy singular,
un personaje con perfiles realmente dignos de ser analizados más por un psiquiatra que a lo mejor que por un analista político, pero un hombre que desde el día que llegó a Mar del Plata cayó en el vicio de una megalomanía enfermiza que lo hace suponer que él está en el centro de la escena y por arriba de todas las normas. Desde que llegó, conflicto tras conflicto, fue privando de derechos adquiridos a los docentes municipales, privando de derechos adquiridos a instituciones intermedias de la ciudad que a lo largo de décadas, por la función que cumplían en la sociedad, tenían exenciones fiscales que las ayudaban a seguir funcionando aún en los momentos de crisis, y últimamente, ahora por estas horas, aparece como reteniendo ilegalmente el salario de más de 300 trabajadores municipales del Consejo Liberante, intentando con ello presionar al Consejo para conseguir que el Consejo vote ordenanzas y normas que él considera imprescindibles para seguir adelante. Y no es el caso discutir si esas ordenanzas y normas son o no imprescindibles para seguir adelante. Es el caso de llamar la atención sobre un funcionario que se siente capacitado para retener el salario de más de 300 trabajadores. Estamos hablando de algo, un derecho adquirido, un derecho consagrado por la Constitución Nacional, un derecho realmente sagrado como es el derecho a la remuneración por el trabajo, que no puede estar sujeto al arbitrio del gusto, placer o estrategia de un funcionario. Hacerlo supone de parte de ese funcionario un perfil psicótico que realmente preocupa, pero más preocupa que quienes son los vértices del poder político de Mar del Plata, el intendente Carlos Arroyo y el presidente del Consejo Liberante, Guillermo Sáenz Saralegui, en tanto en cuanto los afectados son trabajadores que dependen del cuerpo que él preside, son los que en definitiva le están dejando hacer a Hernán Mourel lo que se le antoja. Los mismos desmanes que lo llevaron a quitarle las exenciones a los teatros, que le llevaron a quitar exenciones a sociedades de fomento, que le llevaron a quitar exenciones a organizaciones culturales, que le llevaron a retener indebidamente los dineros asignados por la provincia para el mantenimiento de los caminos rurales, que lo llevaron en las últimas horas a utilizar en otras cuestiones el dinero del subsidio para el transporte enviado por la Secretaría de Transporte de la Nación, lo que casi somete a Mar del Plata a un paro de transporte por culpa del manejo irregular de este funcionario. Pero todos los caminos conducen a Arroyo, quien le permite a Hernán Mourel destratar a la gente, insultar a los contribuyentes, tratar de ladrones a los concejales, insultar a los empresarios de la ciudad, retener el dinero de los trabajadores, retener el dinero de pagos obligatorios del municipio, mentir hablando de cuentas equilibradas cuando todos sabemos que solo se ejecutó el 14% del presupuesto, es decir, que el señor Mourel ha utilizado para pagar gastos corrientes del municipio la plata que estaba asignada por presupuesto para obras, quien le permite todos estos desmanes y muchos más como acosar empleados, tiene denuncias por acoso de empleadas de su propia secretaría, es el intendente Carlos Fernando Arroyo. Si Arroyo realmente fuera un hombre respetuoso de las formas y el fondo democrático, hace mucho rato que se habría sacado de encima a este funcionario que mancha y mucho su gestión. Pero uno tiene que concluir, aún a riesgo de ser injusto, que el intendente Arroyo comparte los métodos agresivos, ordinarios e ilegales del secretario de Economía y Hacienda. Y tiene que concluir también que el secretario de Economía y Hacienda hace todas estas cosas por orden y mandato del intendente Carlos Arroyo. Todo este proceso de deterioro de la calidad democrática que representó el gobierno de Arroyo está llegando a su fin. El 95% de los marplatenses le acaban de decir en las PASO, basta de todo esto. Quedará así un recuerdo muy grave y quedará, supongo yo, en el espíritu de quienes ejerzan el gobierno de aquí en adelante, el compromiso de buscar los caminos para que estos deteriorados psicológicos que de golpe se sienten dueños y señores de los derechos de los demás ya no puedan encaramarse nunca más
en el poder político ni de esta ciudad, ni de la provincia, ni de la nación. Argentina pagó precios muy altos por funcionarios absolutamente exacerbados en su ánimo y sin contacto con la realidad. Argentina no es un hospicio. Argentina no es un manicomio. Argentina ni siquiera es un asilo. Argentina es una república y solo deberían tener derecho a acceder a cargos de responsabilidad quienes ciertamente entiendan que una república democrática se hace de fondos, sí, pero también se hace de formas.